Vamos a hablar de un tema que creo yo es importante desde el punto de vista de los conceptos de las demencias y de los trastornos cognitivos. Decía recientemente que los trastornos demenciales quizás no sean muy afortunados hoy porque son muy estigmatizantes. Entonces la idea es hablar un poco de trastornos cognitivos y no de demencias, que es un terreno medio gris, que suena, aunque hay demencias reversibles, suena a irreversibilidad, suena a Alzheimer y además en términos judiciales suena a conceptos que tienen que ver a veces con la inimputabilidad y las problemáticas que tienen que ver con el juicio y no ya con un trastorno cognitivo crónico polimodal, que son las demencias. Entonces, dentro de esta instancia vamos a hablar de dos temas: la resiliencia y la reserva, especialmente la resiliencia como concepto teórico. La enfermedad de Alzheimer corresponde al 70% de todas las demencias. Este es un terreno muy interesante porque hace no mucho tiempo decíamos que la enfermedad de Alzheimer correspondía al 40-50%, pero hoy se le suma otro 20%, que son los trastornos mixtos demenciales, que implican patología vascular y patología de enfermedad de Alzheimer, que es una muerte neuronal acelerada, es un envejecimiento programado. Este concepto es interesante porque un poco la clase de hoy es acerca de este punto. ¿Por qué es acerca de este punto? Fundamentalmente porque la patología vascular, como impacto disminuyente, fundamentalmente en vasos pequeños, es una de las causas sustanciales del desencadenante de la muerte neuronal acelerada, que es la enfermedad de Alzheimer. En realidad, la enfermedad de Alzheimer es un envejecimiento más rápido del que debería ser. Simplemente eso. Por eso es tan difícil encontrar terapéuticas, porque a veces nos enmarcamos en problemáticas fisiopatológicas que son bastante parecidas a la normalidad, nada más que están evolucionando temporalmente más rápidamente de lo que uno podría aspirar. Dentro de este contexto, uno generalmente cuando uno hacía en el pasado una resonancia de la enfermedad de Alzheimer, si el paciente era una Alzheimer que se presentaba tempranamente, no encontraba patología vascular. Pero al hacerse tan común la enfermedad y prolongarse la expectativa de vida, lo cual aumentó fuertemente la prevalencia, hace que la mayoría de los pacientes que encuadran dentro de la enfermedad de Alzheimer además tengan asociado patología vascular, y eso se transforma en demencia mixta. Vamos a ver entonces cómo la patología neurovascular o metabólica además asociada es uno de los impactos más importantes para que la enfermedad de Alzheimer se empiece a desarrollar y para que se empiece una cascada epigenética de una enfermedad que implica la muerte neuronal acelerada. Cuando hablamos de enfermedad vascular, como 15% de las enfermedades, hablamos de pacientes que tienen un impacto vascular masivo, por ejemplo, sin consecuencias de muerte neuronal acelerada. Como vemos eso, vamos a ver que hay marcadores determinantes, de decir, bueno, este paciente tiene patología vascular, pero además de esa patología vascular que da trastornos cognitivos, a veces con síntomas diferentes a la Alzheimer, fundamentalmente subcorticales, empezó a desencadenar enfermedad de Alzheimer, por lo cual es una enfermedad que tiene impacto neurocognitivo subcortical y cortical, con una fisiopatogenia también diferente. En la Argentina aproximadamente existen 500.000 personas con la enfermedad de Alzheimer. La prevalencia es 1 en 20 a las personas de 60 años. Esto, perdón, está mal, es de 20, 60 años, no 20 años. Entonces decía, el 70% de las demencias corresponden a enfermedad demencial de Alzheimer asociada a patología vascular o a patología que se llama patología mixta. ¿Sí? ¿De acuerdo? El Alzheimer corresponde entonces a 500.000 pacientes, aproximadamente en la Argentina. La prevalencia es 1 en 2 a los 80 años y 1 en 20, el 5% a los 60 años. Esto está mal, perdón, vamos a corregir esto en este momento.
Otro punto importante, las características genéticas es similar a las poblaciones cosmopolitas en los países como nuestra, del cono sur fundamentalmente, Brasil, Chile, Argentina, Uruguay, siendo la POE un 4, un factor bastante importante de impacto genómico en su forma heterocigota y mucho más en forma homocigota. Vamos a hacer mucho hincapié en este punto fundamentalmente. Cuando hablamos de, entonces, fisiopatogenia de la enfermedad de Alzheimer, tenemos dos grandes variantes. Tenemos variantes no modificables, que son la edad y la genética, es decir, la genética de base, ¿no? Obviamente la epigenética sí se puede variar, que son los factores modificables. Pero la genética de base, nuestro genoma no es variable y la edad no se puede variar. Por ahora el turno del tiempo no se puede tomar y la genoma no es modificable todavía. Pero bueno, todos los caminos están conduciendo a tratar de modificarse también en el futuro. Sin embargo, hay sí factores modificables que son fundamentalmente los vasculares, los riesgos cerebrovasculares. Todo lo que encuadramos dentro del esquema de enfermedades cerebrovasculares, hipertensión, hiperglucemia, obesidad, falta de ejercitación, falta de ejercicio aeróbico, estrés, diabetes, son factores de riesgo para Alzheimer. La pregunta es, ¿son factores de riesgo para Alzheimer o son factores de riesgo para lo vascular que impactan el cerebro produciendo desencadenamiento de la enfermedad de Alzheimer? Muy probablemente sea este último punto el fundamental. Quizás no lo único, seguramente impactará en la membrana celular, etc. Por ejemplo, la insulina, la glucemia, el colesterol impactan en la membrana, pero fundamentalmente el impacto de la injuria neurovascular es un impacto que pega directamente de lleno a la muerte neuronal acelerada. Esos dos factores, entonces, no modificables y modificables, generan problemáticas de depósitos de proteínas. Todos los años se depositan 2 kilogramos de proteínas tóxicas en nuestro cerebro que son limpiadas por un sistema llamado linfático. Es como si fuera linfático, pero de la glía. Linfático es un término nuevo, que es el espacio intercelular que cambia de tamaño y se agranda fundamentalmente de noche, fundamentalmente el sueño lento, limpiando proteínas. Esas proteínas muchas son normales, por eso nos confundimos. Decimos, ¿pero por qué? El beta-amiloide está en viejos normales y también en pacientes con Alzheimer. Bueno, esta es la gran confusión, por eso es tan difícil enmarcar un tratamiento. Sin embargo, se sabe que un cerebro joven con mucho beta-amiloide, su cerebro está teniendo Alzheimer. Y quizás tendría el cerebro de ese paciente una persona de 90 años. Otra vez, desde el punto de vista fisiopatológico, más que el beta-amiloide, es la concentración, la unidad de beta-amiloide, son las que más impactan en este punto. Esto lo decía hace muchos años un neuropatólogo del Borda muy conocido llamado Enrique Facio, un neurólogo que es el jefe de neurología también de Churruca. Decía, más que el beta-amiloide, el problema es la cantidad de unidades de beta-amiloide por campo de la neuropatología. Y esto sigue siendo así. Es decir, no es el beta-amiloide en sí mismo, sino la cantidad de beta-amiloide. Como uno de los puntos, no el único. Es así, el beta-amiloide es un biomarcador. Ese beta-amiloide, también con alteraciones de proteína tau, fundamentalmente es la otra proteína alterada, pero es un plegamiento anormal de la proteína tau, asociados, aumenta la muerte neuronal, generando consecuentemente la clínica, que es la declinación cognitiva. Acompañando este depósito de amiloide, espero que no se aburran, como lunes a la noche, que estamos realizando esta clase, a veces yo me aburro de mí mismo, por eso les digo que esperemos que no se estén aburriendo, es difícil por Zoom. Las cosas que perdemos por Zoom son las neuronas en espejo, por eso indudablemente tenemos que hacerlos prácticos, etcétera, los que puedan hacerlo, aunque sea 1 o 2 veces, o 3 veces, vamos a hablarlo con cada uno para poder hacerlo, los que puedan desarrollarlo. Entonces, el beta-amiloide se va depositando y se produce un daño neuronal con una respuesta inflamatoria. Luego se produce la muerte neuronal y recién la declinación cognitiva, por lo cual pasan décadas del depósito amiloide patológico hasta el deterioro clínico del paciente. Todo este tiempo es tiempo perdido si no conociéramos hoy que hay marcadores que nos permiten saber que ese paciente está teniendo baja resiliencia cognitiva, y acá está el término importante para entender
la resiliencia cognitiva es un término dinámico en el tiempo, de cuánto esa persona banca la injuria a partir de una cantidad de parámetros que ahora vamos a hablar. Esto es diferente a la reserva cognitiva, que es cuánto hay de cerebro de cognición en realidad en un momento dado. Es totalmente válido e importante la reserva cognitiva, pero implica cuánto tengo de funcionalidad en un momento dado para soportar una injuria o posterior a una injuria. Bruno Dubois de Francia y Sperling de Estados Unidos publicaron ya hace bastante tiempo, más de una década, 3 criterios que siguen siendo absolutamente actuales de estadificación de temporalidad previa a que se produzca la enfermedad de Alzheimer, que previamente ya se sabía, y fue esto todo un hallazgo en su momento cuando se planteó, el trastorno cognitivo mínimo, el MSI, que es el trastorno cognitivo mínimo en inglés. El trastorno cognitivo mínimo implica el clásico implica un trastorno de la memoria declarativa episódica anterógrada. Concretamente, acordarse que día es hoy, que comí hace media hora. ¿Sí? La incorporación de la memoria, Memento, la película Memento, la falta de ingreso de la información de la memoria. Esto era revolucionario porque uno pasaba de Alzheimer a solamente un problema cognitivo, de queja subjetiva, es decir, que la persona ya venía quejándose de ese problema. Previo a esto, pasaban décadas que había cosas que sucedían que no sabíamos que estaban pasando. En estadio 1, con lo que se llama amiloidosis asintomática. Esto no es una enfermedad, es amiloide que se está depositando por demás. Y cuando uno mide cómo se puede sustanciar en un biomarcador, hay 2 grandes biomarcadores. El PET con Pittsburgh, es decir, medir un radioligando en un metabolismo rápido, se necesita un ciclotrón al lado para que metabolice, donde se pega este radioligando de Pittsburgh al beta-amiloide, permite ver el beta-amiloide depositado de forma masiva en el cerebro y en diferentes sectores, permite localizarlo regionalmente, aunque no mide cuantitativamente la cantidad. Uno puede decir es mucho, es poco, pero no puede sustanciar mediciones muy puntuales, por lo cual es difícil para medir evolutividad. Esto no es un tema menor. Sirve para pensar en la enfermedad, pero no medir evolutividad con tratamientos, por eso no se mide como terapéutica, se mide como inicio nada más. Y por otro lado, el líquido cefalorraquídeo medir beta-amiloide disminuido, porque se está quedando en el cerebro. Esos son los 2 grandes parámetros. Y el segundo parámetro, hoy se sabe que es el más temprano. Por ejemplo, en pacientes con mutaciones para enfermedad de Alzheimer, que son enfermedades raras, características que vamos a ir viendo cuando vaya surgiendo la clase, son mutaciones específicas que hacen que la enfermedad presenil, nada que ver con la enfermedad senil de Alzheimer, sino, pero suceden enfermedades antes de los 60 años y hace mucho antes, a los 40 años, esos pacientes en un grupo, por ejemplo, de un grupo muy importante de colombianos, permite observar que se depositan muy tempranamente, incluso antes que hacer signos en PET. Hoy se está estudiando un marcador nuevo, que es este mismo amiloide en suero. Y eso es un proceso que va a ser muy revolucionario en diagnóstico, está planteándose. Esta es una tecnología muy compleja, pero sí claramente va a ser la gran revolución de poder ver disminución de beta-amiloide en suero décadas antes que suceda la enfermedad. Mucho más fácil que hacer una punción lumbar, como ustedes se imaginarán, para hacer una política masiva, ¿no? Por ejemplo, de diagnóstico. Estadio 2 implica amiloidosis, que ya lo pasaban de estadio 1, con neurodegeneración. ¿Qué es la neurodegeneración en neurología? Es la muerte neuronal acelerada. Si uno tiene un Parkinson, tiene una degeneración, una neurodegeneración en la sustancia negra par compacta. Si uno tiene una corea de Huntington, se produce esto fundamentalmente en el comienzo, en el núcleo caudado. Si uno tiene una esclerosis lateral amiotrófica, en la neuromotora, fundamentalmente medulares. Y en la enfermedad de Alzheimer, esto se produce fundamentalmente en el comienzo, en el hipocampo, en el sector de la memoria. Por eso, las personas empiezan con trastornos de memoria. Para medir esto ya se puede usar, además de los anteriores, que siguen siendo válidos, 3 nuevos biomarcadores. ¿Sí? Se puede medir funcionalidad en PET con flúor de isoglucosa, es decir, ya no se mide un depósito de beta-amiloide, sino se mide funcionalidad
de consumo de oxígeno disminuida en sectores que están sufriendo, con PET. Se puede medir una medida en líquido, no consecuencia del depósito de beta amiloide, sino consecuencia de la muerte neuronal, que es aumento de la proteína tau en líquido, especialmente la fosfo-tau, y se puede medir consecuencia de la neurodegeneración hipocampal, atrofia hipocampal en volumen hipocampal, es decir, una medición tridimensional que se hace con un SOP en un resonador común. Hay que tener una muy buena técnica, un buen resonador y un SOP específico, y también personas que tengan la capacidad para verlo. De disminución de hipocampo, que esto sí mide evolutividad, por lo cual el hipocampo, la atrofia del hipocampo puede medir funcionalidad y evolutividad. Entonces, neurodegeneración ya implica no movimiento de proteínas, etcétera, sino implica alteración neuronal, con disminución del tamaño del cerebro en este sector. Y luego el estadio 3, amiloidosis, que implica el movimiento del amiloide, neurodegeneración, que implica muerte neuronal, y una cuestión muy mínima de declinación cognitiva, que es trastorno de memoria muy mínimo, y acá el punto muy importante, a diferencia del trastorno cognitivo mínimo, es queja no subjetiva de memoria, es decir, queja que la persona no se da cuenta. Esto es muy importante porque es una especie de ergometría. Nosotros decimos que la ergometría de la memoria se hace con los test de estrés cognitivo, fundamentalmente para nosotros lo que más nos gusta es el rey verbal. Claramente una ergometría de la memoria declarativa episódica anterior, que lo que hace es medir memorias recientes, declarativas conscientes, y al paciente se lo hace cansar y ver si puede repetir, y se puede recordar para descartar otro tipo de problemáticas, como por ejemplo cuadros de ansiedad, obsesiones, ansiedad, trastornos frontales, etc., que son fundamentalmente atencionales, no hipocampales. Pero el paciente no se da cuenta. Entonces, por eso es interesante y parangonable en ergometría, porque uno con ergometría hace diagnóstico aunque no tenga clínica. Entonces, estos son los estadios. Lo mismo puede verse con curvas, lo mismo que vimos recién. Esta es una diapositiva muy conocida, donde se ve como lo primero que se moviliza, como dijimos hoy, es el líquido fosfororaquídeo y el beta-amiloide, antes que suceda la enfermedad. Y luego empiezan a aparecer otras movilizaciones de marcadores. Esta es otra diapositiva que también es muy importante y muy conocida, pero es muy paradigmática, que también es de Sperling, que muestra lo siguiente. La curva que no tiene rayitas es amiloide depositado. Y la curva con rayitas es Alzheimer. Entonces, estos son pacientes que no tienen Alzheimer, que van mostrando cómo tienen beta-amiloide sin tener la enfermedad de Alzheimer, y cómo a los 60 años, algunos pacientes que tienen beta-amiloide depositado se van transformando en enfermedad de Alzheimer. Ahí empieza la estadística, la prevalencia, y todas las personas que tienen beta-amiloide aumentado se empiezan a pasar a enfermedad, hasta que a los 80 años todos los que iban a tener la enfermedad de Alzheimer lo tienen. Por lo cual, los 60 años es el momento de comienzo de declive cognitivo clínico, aunque mucho antes está habiendo problemas, pasando hasta una curva de 80 años. Por eso se decía que este es el límite de edad, entre los 60 y 80 años. Sin embargo, hay toda una escuela que, a partir de la prolongación de la vida del Homo sapiens, de nosotros concretamente, a partir de la medicina, la atención primaria, las vacunas, etc., se ve que hay un segundo grupo, en realidad, o tercero, porque está el presenil, grupo de pacientes muy seniles que hacen Alzheimer siendo muy seniles. Porque habría otro tercer grupo muy interesante, que es esas personas adultos mayores de 90 años que hacen Alzheimer, 95 años que estaban bien y hacen Alzheimer. Como que tienen muy poco cerebro y cualquier cosa que cae hacen la enfermedad. Por lo cual, lo más común es esto, el Alzheimer esporádico, que es el Alzheimer de 60 a 80 años, y previamente se está produciendo depósito de amiloide, habiendo un tercer grupo de enfermedad. ¿Qué es la reserva cognitiva? Entonces, como decimos, la reserva cognitiva es un concepto estático que muestra que existe un momento de cognición temporalmente en un instante dado, un momento dado. Puede ser cuánto hay de base o cuánto hay luego de una lesión.
Es decir, cuánto tengo de condición para soportar una injuria o cuánto tengo de condición luego una lesión. Siempre midiendo lesión y cognición, no midiendo clínicamente la enfermedad de Alzheimer. En cambio, cuando uno habla de resiliencia cognitiva, está hablando de la capacidad de tolerar injurias clínicamente para hacer una enfermedad de Alzheimer. Entonces ahí podemos ver tres grandes factores o grupos de factores. Los factores biológicos, los factores ambientales y los factores socioculturales. Los factores biológicos implican tres grandes grupos, podemos agregar más. Uno es la reserva, que hablamos recientemente. La reserva, ¿cuánto hay de cerebro? ¿Cuánto hay de cognición? De cerebro de asociación, fundamentalmente. La genética, es cómo venimos genómicamente. Y las injurias biológicas que hemos padecido. Los factores ambientales implican los tóxicos pues, y los traumatismos que hemos recibido, que dejan memoria ambiental en el cerebro. Esa memoria siempre termina siendo epigenética. Es decir, genes modificados. Ustedes saben que nacemos con muchísimos genes, pero se expresan muy poco. Se expresa menos del 2% del genoma humano en nuestra expresión genómica, corporal y funcional. 1.8, 1.9. Y el resto de los otros 98% del genoma está en silencio, como matemáticas puras del universo, no sabe para qué sirve, con esto es lo mismo. Sino que sabe que son genes que regulan. De hecho, cuando los que estudiaron el genoma humano se sorprendieron que solamente se encuentran 30.000 genes funcionando en el Homo sapiens. Menos con un hongo, por ejemplo. Sin embargo, el otro 98% es muy importante porque no es que no funciona, funciona regulando esos 30.000. Entonces el idioma se hace muy complejo. Entonces la epigenética cobra un punto tan importante que no solamente es influenciando al genoma, sino modificando cuestiones modificables ambientalmente y heredables, siendo la epigenética heredable, no solamente modificando el genoma, sino los genes modificados o metilados, que en realidad es lo que se modifica, la metilación de los genes, puede ser un impacto que hoy se plantea con posibilidad de herencia. Es decir, no se hereda, el genoma es el mismo, y vamos a poder determinar si uno es hijo de una persona, hermano del otro, pero la diferencia es otra, la epigenética, la que nos diferencia. Entonces, otro factor sociocultural, que es la alimentación, el ejercicio aeróbico, el nivel de estudio, la estimulación intelectual que tiene una persona. Con respecto al estudio, hay todo un terreno de discusión. Algunos dicen, cuando más la persona más estudia, menos Alzheimer. Y esto es una gran discusión. De hecho, no queda claro si la capacidad cognitiva universitaria evita la enfermedad o retrasa el comienzo del diagnóstico de la enfermedad. Porque la persona con más capacidad cognitiva tiene más posibilidad de zafar, de eludir requerimientos sociales, sinonimias en el lenguaje, decir, desde el punto de vista semántico, palabras y arreglársela y eludir cuestiones, es decir, con la inteligencia normal, y hace que la enfermedad cuando se diagnostica es tardía, y a veces nos queda menos tiempo de sobrevida y menos cosas para hacer. Es decir, que el ejercicio de sudoku y todo esto que uno hace, no sé si puede modificar algo. Sí, obviamente modifica la red social, la baja de estrés, la comunidad en la cual el paciente se encuentra, esto es central, pero no queda claro si el único ejercicio importante es el otro, el ejercicio físico, el ejercicio aeróbico, que eso sí, está claramente demostrado impactar en la evolutividad de la enfermedad cuando la enfermedad se desencadena. Por lo cual, sí, obviamente, el nivel social, por ejemplo, impacta para tener Alzheimer, pero no por la educación, sino se piensa por la hipertensión, el colesterol, la diabetes mal controlada, la dieta de hidrato de carbono, etc. Todo lo metabólico que hacemos mal para que una enfermedad, o el alcoholismo, o una enfermedad que comience antes. Dentro de la genética tenemos dos grandes grupos de la enfermedad, como dijimos hoy, unos que tienen genómica presenil, son genes que tienen mutación genética que se dividen en tres grandes grupos: presenina 1, que está en el cromosoma 14, presenina 2, que está en el cromosoma 1, y proteína precursora de amiloide, que está en el cromosoma 21, que son las tres grandes mutaciones que pueden generar la enfermedad presenil, que sucede en general antes de los 60 años y muchas veces a los 40, incluso a los 30. Esta corresponde a la película Por Siempre Alice, si algunos que la vieron. Esto tiene herencia mendeliana, es decir, si uno hereda este gen, que puede tener el 50% de riesgo de heredarlo,
va a tener la enfermedad, con seguridad, 99.99%, excepto que se muera antes. ¿Sí? Por eso uno siempre dice, bueno, es herencia mendeliana, pero bueno, suceden algunas otras variantes en la vida. Esto corresponde al 3 al 5% de las demencias de Alzheimer. No es poco, no es poco. Están altamente subdiagnosticadas, por lo cual hay que pensarlo siempre cuando uno ve a un paciente, porque a veces, así como dije, son preseniles. Hay mutaciones de presenilidad 2 que son más tardías, y la presenilidad 1 puede tener también ser muy heterogénea en la edad de comienzo, que son tempranos, pero se han encontrado casos de pacientes con mutación de presenilidad 1 con edad avanzada. No sé por qué, seguramente hay genes que protegen, otras cuestiones que han protegido la expresión, pero esto es absolutamente lo no típico. Por otro lado, hay otro tipo de Alzheimer que es el común en la sociedad, que es esporádico en la familia. Hay riesgo genético familiar, pero no es que uno si tiene el gen va a tener la enfermedad, pero es el problema sanitario, no es esporádico en la sociedad, es lo común en la sociedad, es el Alzheimer senil, donde hay diferentes distancias. Fundamentalmente un gen, que es un gen de alto riesgo, que se llama ApoE, apolipoproteína E, que se transmite a través del cromosoma 19, que es un gen para una proteína que acompaña un lípido, que generalmente es proinflamatorio cuando es 4, pero que es un gen paradojal, que lo que hace es ser agresivo luego de un tiempo. Gen paradojal significa un gen que sirve para algo y después hace lo contrario. Hay un gen muy importante para diabetes tipo 2, que es un gen que acumula grasas, pero que cuando la persona come mucho, hace diabetes tipo 2. Es un gen que servía cuando éramos nómades, porque comíamos cada 5 días, cada 10 días, y era un consumo masivo y acumulación de grasa. Esto hoy es totalmente desarticulante del metabolismo. Es un gen muy presente, muy heredable y muy lesivo para diabetes tipo 2, por eso es una enfermedad tan presente. Otro gen muy importante de la naturaleza es este, de ApoE. El ApoE es un gen que es proinflamatorio, que se observan momias con este gen, se ha observado protección, por ejemplo, para no sufrir peste negra, morir por peste negra. Sin embargo, es un gen que después de 60 años aumenta el riesgo de Alzheimer en 4, cuando se tiene heterocigosis, es decir, un gen solo 4, y si tienen los dos 4 aumenta casi 16 veces el riesgo, es decir, 1600 de riesgo más en una enfermedad altamente frecuente. Bueno, a este grupo, específicamente, ustedes comprenderán, lo llamamos que tiene baja resiliencia para soportar la injuria. Claramente es un gen, una persona con muy baja resistencia. No es tan importante localizarlo, y hoy se sabe fuertemente esto. Cuando nosotros en el año 2000 planteamos esto, algunos nos decían que no, etc. Hoy los protocolos incluso dividen los pacientes con gen 4 y sin gen 4. Protocolos farmacológicos, terapéuticos o de diagnóstico. Es un gen muy presente y con mucho impacto, por lo cual el gen 4 marca un paradigma especial de la enfermedad de Alzheimer, con genes muy, muy alterados. Los multigenes son otros genes que todos impactan, pero en menos proporción. Lo que llamamos os ratio, que ahora vamos a ver. Entonces el ApoE puede ser 2, 3 y 4. El 2 tiene 2 aminoácidos diferentes, al 3 y al 4. El 4 que es arginina. El 2 es protectivo, es decir, el 2 sube la resiliencia. El 3 es neutro, que es el más frecuente en realidad, presente en el Homo sapiens. Y el 4 aumenta el riesgo. Esto es estadística de Argentina, ya de hace bastante, más de una década, en nuestro grupo, donde podemos observar que los pacientes con Alzheimer tienen genómica 4, ¿sí? O 3-4, es el gordo, ¿no? Y el otro grupo que tiene Alzheimer no tiene genómica 4. Acá vemos, si vemos pacientes controles de más de 60 años, este grupo con genómica 4 es muy bajo. Vamos a replicar de nuevo. Sean demencia vascular, mixta en realidad, Alzheimer más vascular, vemos con genómica 3, 4 y 4, 4, se encuentra incluso más de la mitad de los pacientes. Cuando vamos a pacientes normales, se ve el 20%, por lo cual más que se duplica la cantidad de presencia de genoma 4 cuando se encuentra una enfermedad de Alzheimer. Con este trabajo, en el 2012, planteamos el término resiliencia cognitiva, cuando encontramos el genoma 4 en demencia mixta, que es lo que hoy veíamos.
Entonces lo que podemos observar es el concepto de demencia mixta, con mucha presencia de un genoma 4, con alto riesgo para padecer la enfermedad. Fíjense ustedes entonces que cuando uno no tiene Alzheimer, tiene mucho menos presencia de este gen 4. En este año llevamos al Congreso de Alzheimer americano, Alzheimer se hizo en Vancouver ese año, que es la conferencia más importante de Alzheimer a nivel mundial, este término de resiliencia. Y luego, en el 2014, ya incorporaron dentro de incluso la sociedad el término de resiliencia, además de reserva. Hasta ese momento no se planteaba el término de resiliencia, solamente un grupo de Filadelfia, nuestro grupo, diferentes grupos en ese momento estuvimos plantando esta variante. No sabemos bien quién fue primero, pero nosotros lo planteamos sin pensar en nadie. Y claramente se instaló como tema, ¿no? Más allá de quién lo instaló, el término resiliencia es un término diferente al de reserva, es un término clarísimamente interesante para pensar en el riesgo del paciente. No solamente pensando en APO4, sino en otros genes que ahora vamos a ver. Estos son casos que nosotros vamos a contarles porque son casos que detectamos en la Argentina, mutaciones de genes 2. No hay prácticamente en Latinoamérica, aparte de este grupo familiar, casos detectados de presinina 2. Son casos muy específicos, muy raros. Esto pertenece a unos grupos familiares de alemanes del Volga, instalados en la provincia de Entre Ríos, con mutaciones genéticas, de los cuales algunos tienen la enfermedad y otros todavía no la tienen, pero para que vean ustedes un poco el paradigma de esta familia, estamos hablando de 55 años, enfermedad de Alzheimer, ustedes saben que el corte es a 60, y tenía la mutación. Vamos a ver, 56 años con la mutación, 53 años con la mutación, y personas con la mutación jóvenes todavía, que no tienen la enfermedad. Es un punto importante para ver dónde estamos parados y qué hacemos, ¿no? Con este tipo de cuestiones, porque es muy difícil el consejo genético en pacientes que tienen mutaciones genéticas, porque son el grupo de ese 5% que van a hacer la enfermedad sí o sí, y hoy no sabemos bien cómo trabajarlos. Incluso si ustedes se fijan acá, estos pacientes serían muy resilientes, tienen un 2-3, el 2 es protectivo, sin embargo, el paciente igual hace Alzheimer, por lo cual la protección, que sirve mucho para el Alzheimer esporádico, para el Alzheimer familiar, no sirve, o por lo menos no serviría en este caso. Otra cuestión es que tiene que ver también en forma de diagnóstico de mutaciones, es angiopatías amiloides, por mutaciones de proteína precursora de amiloide. Dijimos que la proteína precursora de amiloide es la proteína que como su nombre lo indica, está antes de ser clivada en generarse beta-amiloide. Si hay una mutación de esta proteína, se produce un depósito masivo de esta proteína y se deposita además en los vasos, por lo cual a veces es común encontrar este grupo de pacientes, y hay que prestar mucha atención, pacientes con múltiples hemorragias pequeñas, uno tiene un paradigma importante de la resonancia que los que lo saben ver, con deterioro cognitivo más allá de las lesiones, por lo cual esto sí sería también una demencia mixta. Hay lesiones vasculares y hay lesiones por mutaciones genéticas, pero en realidad la enfermedad se produce por un depósito normal. Esta es la proteína precursora de amiloide, está en el cromosoma 21, y la trisomía del 21, que es el síndrome de Down, también aumenta el riesgo de tener Alzheimer. De hecho, el paciente con enfermedad de Down, a cierta edad presenil, hace deterioro cognitivo, y muchos plantean, y generalmente se piensa, y es una cuestión muy difundida actualmente, que tiene que ver con la hiperpresencia de beta-amiloide por una sobreexpresión por tener 3 cromosomas 21. Esto es diferente a la mutación, pero para entender la importancia de que la proteína beta-amiloide no es un tema menor. Otro tema más actual es ver qué pasa con otros genes no APOE en las poblaciones con Alzheimer y sin Alzheimer de nuestro país y también de Chile. Acá vemos un metaanálisis de cientos de casos de nuestro país, donde vemos 3 genes presentes en nuestra región. 2 genes protectivos, que son los 2 primeros, PLCG2 y ABI3, y un gen que se llama 3N2, que es un gen agresivo. No tanto como la APOE, pero presente en nuestras poblaciones. Un gen muy interesante que no se da en poblaciones orientales, y tampoco se da en pueblos originarios.
También evolutivamente esto se estudia en ancestría, que tiene que ver con de dónde venimos genómicamente, donde hay bastante parangón entre pueblos originarios y la genómica oriental. Y este gen no se encuentra en pueblos originarios, en un estudio que hicimos además en Jujuy. Entonces, cuando uno estudia el genoma, estudia el gen más importante, muy importante, que se encuentra presente, muy presente en esta enfermedad, que tiene un paradigma genético muy importante cuando es enfermedad de Alzheimer esporádica, que es el gen APOE 2, 3 o 4. Cuando dijimos es 3, aumenta el riesgo, cuando es 4 aumenta mucho más el riesgo, hasta 16 veces. Ahora hay otros genes que pueden aumentar el riesgo o disminuirlo, como si fuera una especie de paleta de colores o una balanza donde va poniendo genes que aumentan el riesgo y genes que disminuyen, y esa conclusión va determinando una resiliencia genómica en un principio, solo la genómica, pero esto es muy interesante. Por ejemplo, el gen CLU, de CLU que se llama clusterina, tiene 0.8 de ratio, por lo cual este gen disminuye el riesgo, por lo cual aumenta la resiliencia. Si fuera el PICAM, disminuye la resiliencia. El CD33 disminuye la resiliencia. En general, todos los genes son neutros. Acá estamos mostrando los genes que modifican los ratios en protección o en agresión. Ahora yo tengo un gen BIN1, un gen ABCA7, un gen CD2AP. Cuando los voy sumando, si son arriba de 1, van disminuyendo la resiliencia. ¿Se entiende? Por lo cual uno puede encontrar pacientes con genes 3, que es lo más común, y encontrar que tengan Alzheimer porque tienen otro tipo de genoma que desencadena la muerte neuronal acelerada por la apoptosis de la muerte de las células neuronales de las cortezas de asociación. Cuando se estudia el genoma humano se ven entonces unas variables que son muy importantes que tienen que ver con esta cuestión de la genoma. Se ve que hay genes muy raros con alta enfermedad, con alta penetrancia. Estos genes son los mendelianos. En todas las enfermedades se va a ver esto. Toda enfermedad que es genómicamente mendeliana son genes que no están muy frecuentes y cuando la persona lo tiene afecta fuertemente a la persona. Entonces van evolutivamente de acuerdo a lo que uno pensaría. Son genes que no dejan descendencia en general y entonces anula su presencia en el Homo sapiens, en la sociedad. Esta es la trampa. Entonces, si uno tiene una proteína precursora de amiloide alterada, una presenina alterada, tiene baja resiliencia, pero además tiene menos posibilidades de dejar herencia, porque es presenil. Pero resulta que se encontraron en diferentes enfermedades, como decía, diabetes tipo 2, por ejemplo, y también en esta enfermedad genes que son muy comunes y son muy penetrantes para la enfermedad. ¿Cuál es el secreto de esto? El secreto es que son genes paradojales. Genes que se expresan tardíamente, que sirven para una cosa y agreden posteriormente. Son genes que se cuelan como el caballo de Troya en nuestro genoma, generando enfermedades. Dos de las enfermedades más frecuentes que se producen con esta cuestión es la enfermedad de Alzheimer, la diabetes tipo 2 y también cáncer de mama. Son genes que están presentes, que no cambian la descendencia y se expresan tardíamente. Siendo nuestra enfermedad, que es la enfermedad de Alzheimer, fíjense que sin embargo hay genes que protegen, que son comunes y protegen, como la clusterina, APO2, por lo cual lo que mejor puede pasar es tener genes de abajo que tiran para abajo la enfermedad y no los otros que tiran para arriba y producen la enfermedad. Cuando uno mide la genoma entonces de una población, mide un montón de genes que tienen que ver con la ancestría y genes presentes para poder evaluar la paleta de colores de esta cuestión que tiene que ver ya no con un gen solo, sino medir todo el genoma de una persona. Cuando entonces uno encuentra varios genes al mismo tiempo, ahí la persona se encuentra en riesgo. Ya no es un solo gen, sino la paleta de colores que hace que tengan genes que bajan la resiliencia, como es el caso de este cuadro. Si yo tengo 5 genes que coinciden, bueno, voy a tener más riesgo en general. Además de la genómica, uno puede medir evolutividad y un biomarcador que es muy importante, que es el volumen del hipocampo. Y como dijimos hoy, es un gen que un estudio de biomarcadores que lo que mide es tamaño cerebral de un sector del cerebro que se llama hipocampo, que se atrofia en la enfermedad de Alzheimer y que se puede medir tridimensionalmente con un software especial en resonancia magnética. Pero es una estructura muy interesante porque mide evolutividad, para tener una idea. Si, por ejemplo, una persona se lo evalúa cuando la enfermedad de Alzheimer se atrofia 7% por año,
Pero si una persona hace ejercicio aeróbico, hay diferentes trabajos que muestran que con ejercicio aeróbico programado 4 veces por semana, de 20 minutos, baja al 4 al 5%, por lo cual casi disminuye el 100% la atrofia y se prolonga la vida, un 100% en la enfermedad de Alzheimer solo haciendo ejercicio. Esto no es algo que indudablemente a la industria farmacéutica le interese porque no lo va a promocionar, excepto los gimnasios, ¿sí? Pero claramente el tratamiento más importante que hay hoy para retrasar la evolución de la enfermedad, además de todos los factores metabólicos, es el ejercicio aeróbico. Y también quizás todos pensamos para retrasar el comienzo de la enfermedad. Todos los estudios están en marcha y lo van a ver nuestras generaciones o los más chicos, no nosotros, por lo cual a todos los más grandes les recomiendo hacer ejercicio aeróbico. Así se ve el volumen hipocampal, que es una medición tridimensional en centímetros cúbicos. Otra medición posible es el PET con factor de Pittsburgh, que como ustedes ven, se ve incendiado, por ejemplo, la enfermedad de Alzheimer de beta-amiloide en sectores de corteza de sensibilización, pero no va a permitir evolutividad. Es mucho poco, pero no va a permitir magnetigrado de colores, por grado de colores, ver numéricamente, cosa que es muy diferente al hipocampo que ustedes ven, miden exactamente centímetros cúbicos cómo viene la cosa, cómo viene la apoptosis. Apoptosis no es necrosis, apoptosis es la muerte neuronal programada de ese cerebro que está muriendo más rápidamente. Dentro de este factor impacta fuertemente instancias que tienen que ver con la neuroinflamación, ¿sí? Y la alimentación de los pacientes. Nosotros hemos observado, por ejemplo, como cuando a animales, por ejemplo, en este caso ratas, se los sobrealimenta con fructosa, y se ponen muy gorditos, y son estas ratas mutadas para tener la enfermedad de Alzheimer, mutadas para producir beta-amiloide, ese es un modelo de una mutación animal de beta-amiloide, que deposita mucho beta-amiloide, cuando se lo solo alimenta, hace una explosión total, quedando mucho más rápida la progresión y mucho más rápido el modelo evolutivo de depósito de beta-amiloide, con una dieta mala de excesiva cantidad de grasas y azúcares, además mostrando un knockout de genes protectivos a nivel del sistema nervioso central, especialmente el hipocampo. Por lo cual, una dieta correcta es lo ideal. En el año 96, esta diapositiva, pertenece al siglo pasado, se pensaba cómo hacer para hacer diagnósticos presintomáticos de esta enfermedad. Y era lo que se planteaba, ¿no? Imágenes de amiloide, hoy se tiene, PET con flúor de isoglucosa, esto es el Pittsburgh, este es el flúor de isoglucosa, test de estrés conectivo, el rey verbal, test de riesgo genético, hoy se tiene. Así que, si bien no se avanzó mucho en el tratamiento farmacológico, se avanzó muy fuertemente en la atención primaria, el diagnóstico primario de marcadores para ver si esa persona tiene riesgo para tener la enfermedad. Por lo cual, hoy pensamos más en prevención primaria que en tratamiento farmacológico de la enfermedad, aunque existen y son productivos, pero no cambian, no hay un solo tratamiento que cambie la evolutividad de la enfermedad. Esta diapositiva es del año 2020, que es muy interesante porque muestran riesgos. Riesgos de resiliencia para padecer la enfermedad. ¿Qué cosas ambientales van a modificar la posibilidad de tener la enfermedad? Y cómo son modificables dependiendo del tiempo. En el comienzo, tempranamente, en la media de la vida, edad tardía. Fíjense que ustedes qué interesante. Para tener Alzheimer de viejo, ¿no? El alelo 4, que antes lo discutían, bueno, tenemos la posibilidad de ser pioneros en este punto. La baja nivel de educación. Y acá entra nuevamente en el terreno guarda con baja de educación, que probablemente no sea estimulación cognitiva, sino sea cómo se cuida la persona en la atención primaria de la salud. Cómo controla su presión, cómo hace ejercicio aeróbico, cómo se alimenta correctamente, qué nivel educativo tiene para tener una buena cobertura social de salud. ¿Se entiende el concepto? No es que el que estudia más tiene menos Alzheimer. Es un preconcepto, toda la gente está haciendo sudoku y se encuentra, los que hacemos esta enfermedad, nos encontramos permanentemente con ingenieros nucleares, casi premio Nobel, que de repente un día para otro desencadenan enfermedad de Alzheimer, y personas que no tienen ningún nivel de estímulo que no hacen Alzheimer. Obviamente, en medida de la vida, lo metabólico, obesidad, hipertensión, falta de ejercicio, fumar,
la depresión como factor importante, ¿sí? La inactividad física, la insolación de la persona, la insolación, y el aislamiento social, el aislamiento social. Y fíjense ustedes la pérdida de audición. Es decir, aislamiento social y pérdida de audición, puntos centrales para tener esta enfermedad. Es decir, no es solo metabólico, sino es tener estrés, tener factores de deshidrataciones, tener factores de aislamiento social, tener factores de pérdida auditiva, son centrales para pensar en más riesgo de enfermedad de Alzheimer. Este grupo incorporó en plena pandemia dos grandes factores: el aislamiento social, por eso es tan erróneo el concepto de aislamiento social como en vez de aislamiento físico, no social. Porque uno tiene que hablar mucho más todavía para tener aislamiento físico con los pacientes, y la gente no se disminuyó fuertemente la comunicación por teléfono, por la ventana, etc. Y también la sordera, como factor de riesgo para desencadenar una enfermedad de Alzheimer. Y por supuesto otros factores muy importantes como son la hipertensión arterial, la diabetes, la homocisteína, que es una sustancia que circula normalmente en la sangre y se disminuye con vitamina B y duplica el riesgo de la enfermedad de Alzheimer, la homocisteína. Golpes en la cabeza, traumatismo de cráneo a largo plazo, falta de ejercicio aeróbico, colesterol aumentado, tabaquismo, una correcta dieta mediterránea, que obviamente es proactiva, mejora el riesgo, la estimulación cognitiva permanente, que tiene que ver con la cuestión social, no forzar al paciente a hacer cosas de nuevas para no estresarlo, sino que siga haciendo su vida normal. Es decir, esto es la famosa jubilación, que a partir de que se jubila el paciente empieza con un deterioro. Por eso el manejo del estrés es muy importante. Parte de lo que le pasa al paciente que se jubila es empezar con mayor cantidad de estrés. La falta de vitamina B, ácido fólico, la falta de vitamina D, y un punto central, como dijimos hoy, el ApoE como pensamiento de medicina predictiva en forma masiva. Si uno tiene paciente con ApoE 3444, les puedo asegurar que tiene más riesgo. Antes de dar esta clase, me acaban de mandar un WhatsApp de un paciente que le hicimos con una enfermedad cognitiva y me sale un 3,4. El 4 sale en el 10% al 20% según las poblaciones. También cuando nosotros lo pedimos, nos sale todo el tiempo. Y esto es lo que observamos en el año 2000. Todos los pacientes que vimos tenían un 4, pues todos no en realidad. Gran parte. Dijimos, bueno, pero este gen es mucho más importante de lo que se está diciendo, y hicimos masivamente mediciones de APO4 y después tuvimos muy fuerte número de estos pacientes. Y bueno, hoy se sabe claramente que es un gen que ya es prácticamente un marcador muy fácil de hacer, se hace en todas las obras sociales, de bajo costo, y nos ayuda muy fuertemente a conocer previo a tener la enfermedad, y cuando el paciente tiene trastorno cognitivo, saber que estamos ante la presencia de la enfermedad muy probablemente, y también las acciones metabólicas que tenemos que hacer con ese paciente, que son controlar la glucemia, controlar la presión arterial, mucho más de lo que se controla. Por ejemplo, hoy vi un paciente que tenía 115 de glucemia, y el clínico dijo, no, no es nada, controlar con la glucemia, y el paciente tiene ApoE3,4, y tiene deterioro. Ese paciente no se lo puede dejar con esa glucemia. Ese paciente, selectivamente, no es igual que el resto. Ese paciente va a ser un deterioro fuerte, cognitivo, se va a despersonalizar y le va a atrofiar el cerebro más fuertemente, y va a quedar con dificultades glutorias, caídas, etcétera, y dificultades conductuales, porque tiene un gen que aumenta la muerte neuronal. Y ese gen, si algo le impacta, es la glucemia. Si algo le impacta, es la presión. De hecho, Carlos Mangone, que después le va a dar clase también, planteaba hace mucho ya tiempo, y les puedo asegurar que es claramente un establecido, Carlitos, de muchas cosas, que los pacientes que tienen genoma 4,4 o tienen mutaciones genéticas, pero fundamentalmente estos que son genes esporádicos, que son modificables, hay que impactarle fuertemente el metabolismo. Quizás haya que darle algunas cuestiones que tienen que ver con el control de la presión, el control de la glucemia mucho más rápidamente de lo que se hace convencionalmente en pacientes que no tienen genómica para la enfermedad, y en eso impacta fuertemente esto de medicina predictiva y el riesgo de tener una enfermedad demencial. Entonces lo que nosotros tratamos de hacer es
con el tratamiento, retrasar la enfermedad, ¿sí? En calidad y cantidad de vida. Pero la idea es que preclínicamente actuemos en los pacientes que tienen baja resiliencia para retrasar el comienzo de la enfermedad y la evolutividad en cantidad y calidad de vida. Bueno, así. Muchas gracias.